Hola, Dios te bendiga, espero estés teniendo un maravilloso día. Yo quiero compartirte una palabra de parte de Dios para tu vida. Y quiero decirte primeramente que Dios te ama, ¿verdad? Este es el tema del que vamos a hablar en este día. Entonces, me da gusto que estés escuchando y que estés aquí hoy, en este día. Así es que vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a compartir de un versículo central de la Biblia, ¿verdad? Un versículo muy conocido, que es el versículo central de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y es Juan 3:16, ¿verdad? Esta palabra o este texto es un resumen central del Evangelio, ¿verdad? Este texto nos habla de la profundidad del amor de Dios por todos nosotros y nos habla de la necesidad de el ser humano, de la humanidad, que tenemos de su amor. Y nos habla también de la salvación eterna para cada uno de nosotros. Nos habla de la salvación. Entonces, vamos a leer este texto que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es Juan 3:16. Antes de empezar a hablar del texto, quisiera hablarles un poquito de lo que está hablando este capítulo, ¿verdad? De lo que se está hablando, del contexto de este capítulo. Entonces, ahí en el capítulo 3:1, está Jesús y Nicodemo. Están manteniendo una conversación. Y mediante esta conversación, ¿verdad? Nicodemo, se hace algunas preguntas. Nicodemo era un maestro de la ley, era un judío. Pero Nicodemo creía que por él ser judío y por él ser maestro de la ley, él ya tenía asegurado el reino de Dios. Entonces Jesús le dice que no es así, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Se hace una pregunta y dice, pero ¿cómo puedo yo nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, pues no era así, ¿verdad? No era así volver a nacer de esa manera, sino más bien volver a nacer es recibir a Jesucristo en tu vida, volver a nacer, pero ya teniendo a Jesucristo en tu vida, ser una persona distinta conforme a lo que la palabra de Dios dice y conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Entonces ellos mantienen una conversación hasta que se llega a este texto, ¿verdad? A Juan 3:16. Entonces vamos a leerlo un poquito una vez más. Entonces dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a iniciar primero, número uno: Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, ¿verdad? Que, que quede muy claro que Dios nos ama muchísimo. Dios nos ama tanto a la humanidad, ¿verdad? Que es un amor extraordinario. Entonces la misma Biblia nos dice en primera de Juan 4 que Dios es amor, ¿verdad? Dios, su principal característica es amor, ¿verdad? Es un Dios de amor, un Dios que nos ama inmensamente, ¿verdad? Como nadie puede amarte, Dios te ama. Entonces, Dios no quiere destruir al mundo, ¿verdad? Dios para nada Él quiere destruirlo, sino al contrario, ¿verdad? Él quiere salvar al mundo, ¿verdad? Él quiere salvarlo, quiere salvar a todas las personas. Él extiende su amor y ese amor es accesible hacia nosotros. Él extiende ese amor tan grande que Él tiene, ¿verdad? Esa característica que define a Dios, y Él lo extiende para todos nosotros, para ti. Entonces Él te ama como nadie puede amarte. Y habiendo tantas personas
en el mundo, ¿verdad? Millones y millones. Él ama a toda la humanidad, a todos los millones de personas que hay en este mundo. Él ama a todas esas personas. Él nos ama a todos. Entonces Él nos extiende, ¿verdad? La oportunidad mediante su amor, ¿verdad? De reconciliarnos con Él. ¿Por qué? ¿Por qué de reconciliarnos? Porque el pecado que mora, ¿verdad? En todos, eso nos separa de Dios. Pero Él mediante su amor, Él nos da esa oportunidad y quiere reconciliarnos con Él. Porque el pecado pues nos separa de Él, ¿verdad? Entonces el amor de Dios, ¿verdad? No solo se queda en palabras. Tal vez pueda decir, ay, pues Dios me ama, pero no solamente es Dios te ama, sino que Él demostró ese amor, ¿verdad? Él demostró el amor que te tiene. ¿Y cómo lo demostró? ¿Verdad? Eso nos habla este texto, Juan 3:16, este texto central nos habla de su amor tan grande y tan maravilloso que Él extiende a todos nosotros. Por eso dice aquí la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, la amó de tal manera. Y eso vamos a ver a continuación de qué manera Él amó al mundo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, en Romanos 5:8 dice que hablando del pecado, ¿verdad? Que estamos hablando, el pecado que hay, ¿verdad? En todos. Dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, por el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Él murió de todos, ¿verdad? De todo el que quiera acercarse a Él. Entonces, en el idioma original, ¿verdad? En el griego, para la palabra amor, ¿verdad? Es ágape, ¿verdad? La palabra del griego, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, como estaba escrito, el Nuevo Testamento en griego, se refiere a un amor sacrificial, ¿verdad? El amor ágape es un amor sacrificial que sacrifica, que hace un sacrificio. Entonces, así siendo así el amor de Dios para con todos nosotros, ¿verdad? Ese amor sacrificial, ese amor que fue demostrado por Dios para nosotros, para toda la humanidad, y tenemos acceso a ese amor, ¿verdad? Y hoy te digo que Dios te ama con amor eterno, como dice una escritura. Dios te ama con amor eterno, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y Dios no quiere destruir a nadie, sino que Él quiere salvarnos, ¿verdad? Él quiere salvarnos a todos, porque por eso nos amó de una manera, extraordinaria. Entonces, por eso dice este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera nos amó. Entonces, pero ¿cómo nos amó? ¿Verdad? Ahora sí, sabiendo que su amor es extraordinario y es grandioso, y que Él demostró ese amor para con nosotros, para que no estemos separados de Él, más porque el pecado nos separa de Él. Entonces, ¿qué hizo Él? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Número 2, Él dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Él dio a su único Hijo, ¿verdad? La palabra unigénito es hijo único, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Los que ya somos padres, los que somos madres, que tenemos varios hijos, ¿verdad? Nos duelen los hijos, ¿verdad? Los amamos profundamente, ¿verdad? Los queremos, ellos queremos que vayan por una vida bien, que tengan una buena vida, ¿verdad? Que vayan por el camino correcto. Entonces, los amamos profundamente a cada uno de nuestros hijos. Entonces, dice que dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Dio a su hijo unigénito, al único hijo que él tenía, él lo dio. ¿Para qué? Para demostrarnos así el amor, ¿verdad? Es la manera con que él nos amó, nos la demostró dando a su único hijo, al único que él tenía. Entonces, ¿a qué? A morir en una cruz, ¿verdad? A llevar toda esa culpa que nosotros teníamos, que Él la llevara por nosotros. Entonces Él dio a su único hijo, ¿verdad? Él demostró ese amor, ¿verdad? De esa manera nos amó, que dio a su único hijo. Entonces entregó a su hijo por amor a la humanidad, por amor a todos. Entregó a su hijo
y hizo ese sacrificio, ¿verdad? De entregar a su hijo por ese gran amor que te tiene. Entonces entregó a su hijo para darnos la salvación. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos salvación, para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Entonces Jesús ocupa un lugar único. ¿Por qué ocupa un lugar único? Porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? El único Hijo de Dios. Nadie tiene ese lugar más que Jesús, más que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Él, siendo el Hijo de Dios, tiene un lugar único, ¿verdad? Entonces dice aquí en Juan 3:13, ¿verdad? En este mismo capítulo, que se los quiero leer, es Juan 3:13, atrás del texto de Juan 3:16, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús descendió del cielo, ¿verdad? Él viene del cielo, directamente del cielo, y él vino de allá y él regresó al cielo. Entonces por eso él tiene el único lugar, lo tiene Jesús, ¿verdad? Porque él estaba en el cielo, descendió y volvió a subir al cielo. Entonces, como él tiene ese único lugar, siendo el único Hijo de Dios, el único que Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para demostrarnos ese amor tan grande que tiene para ti y para mí, que tenemos acceso a Él, para reconciliarnos con Él, ¿verdad? Para que el pecado ya no nos separe más de Dios. Para eso, Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Dios. Entonces, Jesús descendió del cielo, entregó lo que más amaba por amor a la humanidad, ¿verdad? Es difícil entregar lo que más amas, ¿verdad? ¿Verdad? Si Dios te pide, entrega lo que más amas y más sobre todo un hijo, y siendo único, Él entregó lo que más amaba por amor a todos para que creamos en su Hijo. Entonces sigue diciendo, la imagen, ¿verdad? Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesús es esa imagen de Dios, el Dios que no podemos ver, ¿verdad? Podemos ver a Dios mediante Jesús, mediante la vida de Jesús, porque siendo el Hijo de Dios, Él era como su Padre, ¿verdad? Porque su Padre le enseñó muchas cosas, entonces él vino y es la imagen de ese Dios que no podemos ver, fue Jesús, ¿verdad? Lo dice ahí en Colosenses 1:15, ¿verdad? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Siendo él el primogénito, a él se le fue dada toda la autoridad, ¿verdad? Toda la autoridad, porque cuando hay en una familia un primogénito, a ese primogénito se le da toda la autoridad y la herencia, ¿verdad? Al primogénito, por ser el hijo mayor. Entonces Jesús, siendo el hijo único, el unigénito, el único hijo, ¿verdad? El primogénito, dice, de toda la creación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que fue el primogénito de toda la creación? Que Él tiene toda la autoridad y toda la herencia de todo lo que existe, de todo lo que pueda existir, ¿verdad? No hay nada, ninguna cosa creada que tenga más autoridad que Jesús, porque Dios le dio esa autoridad a Jesús, siendo su hijo y su hijo único, ¿verdad? Entonces dio a su hijo unigénito, ¿verdad? A su único hijo, por amor a ti y por amor a mí. Entonces Jesús sufrió y murió para librarnos del pecado y de la muerte que heredamos de Adán, ¿verdad? Que fue el primer hombre que existió aquí en la tierra, ¿verdad? Fue Adán. Entonces, Él vino a librarnos del pecado. ¿Por qué? Pero ¿por qué del pecado, verdad? ¿Por qué del pecado y por qué de la muerte que heredamos de Adán, siendo el primer hombre? Porque el pecado entró al mundo por medio de Adán, ¿verdad? Porque Adán desobedeció a Dios. Cuando Dios les dijo en el jardín del Edén, les dijo, pueden comer de todo lo que hay, de todo árbol, ¿verdad? Que está aquí, menos del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Entonces no obedeció y comieron de ese árbol. Adán y Eva comieron de ese árbol. Entonces ellos desobedecieron y por eso entró el pecado, ¿verdad? El pecado al mundo y la muerte, ¿verdad? Porque la muerte no existía, pero entró la muerte, ¿verdad? Entró cuando una persona muere, ¿verdad? Entonces ya hay muerte física,
Entonces por eso entró la muerte al mundo y la muerte espiritual, por medio del pecado, el pecado que se efectuó, ¿verdad? Mediante Adán. Entonces, esto todo afectó, esto que sucedió en el principio, ¿verdad? Afectó a toda la humanidad y a toda la creación, ¿verdad? Porque entró el pecado a morar aquí, ¿verdad? En la tierra, en la humanidad, en la creación. Entonces, Jesús, ¿verdad? Que él no conoció pecado, ¿verdad? Que él vino a la tierra siendo hijo de Dios. La Biblia dice que él no conoció pecado alguno, no mintió, ¿verdad? No hizo pecado, pero él por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Él se hizo pecado para librarnos del pecado, ¿verdad? Él se hizo pecado para librarnos a nosotros del pecado, siendo que él no cometió pecado, ¿verdad? Fue un hombre que caminó aquí en la tierra, ¿verdad? Siendo hombre como tú, como yo. Entonces él no cometió pecado alguno, pero él murió por tu pecado, ¿verdad? Él dio su vida por tu pecado, Dios lo envió para dar la vida por ti y para dar la vida por mí, ¿verdad? Para salvarnos del pecado que existía desde Adán. ¿Por qué? ¿Y por qué fue este sacrificio, verdad, que se hizo, verdad, que hizo Jesucristo en la cruz? Este sacrificio vino porque en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, utilizando animales, ¿verdad? Antes se hacían sacrificios, entonces sacrificaban animales donde las personas que traían su pecado le pasaban ese pecado a ese animal. Entonces ese animal era sacrificado por el pecado de las personas del pueblo. Para limpiar el pecado de ellos, se sacrificaban animales en el Antiguo Testamento. Pero esos animales nada más eran por un tiempo o eran temporales. Y pasaba un tiempo, un año, y tenían que volver a hacer esos sacrificios, ¿verdad? Otra vez animales por el pecado, pasaba tiempo y otra vez lo mismo para limpiar los pecados. Entonces Jesucristo vino a hacer ese sacrificio, esa ofrenda definitiva, y que eso quedara ya anulado, ¿verdad? Quedara atrás, esos sacrificios quedaran atrás. Entonces Dios mandó a Jesús, envió a Jesús a morir, a hacer ese sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Ya no como antes en el Antiguo Testamento, sino que Él vino a hacer un solo sacrificio, un único para siempre ya, para limpiarnos de todos los pecados, ¿verdad? Sin necesidad de hacer esos sacrificios que se hacían antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, ya con el sacrificio de Jesús, fue esa ofrenda definitiva que nos libra definitivamente del pecado. Entonces, por eso Dios envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? A su Hijo único. Fíjate cuánto no te amó Dios, cuánto no nos amó Dios, que envió a su único Hijo para librarnos del pecado definitivamente y para siempre, enviando a su único Hijo. Entonces, número 3, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí dice para qué, ¿verdad? No, número 3. Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Él envió a su Hijo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Para creer en su Hijo Jesucristo, para eso lo envió, para que creyéramos en su único Hijo, en su Hijo unigénito Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué implica creer? ¿Qué implica esta palabra de creer? ¿Verdad? Creer significa plena confianza, ¿verdad? Una plena confianza en la persona de Jesucristo, en el Hijo único, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Implica creer, entregar tu vida y depender solamente de Él, ¿verdad? Depender de Él. Hay veces que nosotros hemos sentido esa necesidad de algo más, que no sabemos qué puede llenarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede llenarte? Dices, ¿qué puede llenarme? Entonces, Dios envió a su Hijo único para llenar, ¿verdad? Para llenar
cualquier vacío que tú puedas sentir por amor a ti, porque Él te ama, Dios te ama y por eso Él quiere que creas, que deposites esa plena confianza en Jesús, que tú entregues tu vida a Jesús, ¿verdad? Que la entregues tu vida a Él y que empieces a depender solamente de Él. Entonces, por eso Él envió a Jesucristo, ¿verdad? Para que creamos en Él. Entonces, mediante nosotros creer en Jesucristo, cuando tú dices, pues creo, ¿verdad? Creo en el Hijo unigénito de Dios, porque Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Entonces, cuando tú crees en ello, ¿verdad? Se ofrece una relación, ¿verdad? A partir de ahí hay una relación personal, una relación entre tú y Dios, ¿verdad? Porque recordamos que el pecado nos separa de Dios, pero por eso Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados y por nuestras culpas. Entonces, al momento que nosotros recibimos a su Hijo, que dio a su Hijo unigénito y empezamos a creer en Él, tenemos esa cercanía con Dios, ya no más el pecado nos separa, ¿verdad? Ahora estamos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo unigénito, Jesucristo, nos acerca y él es el puente para llegar a Dios. Él es un puente para podernos acercar a Dios, ¿verdad? Hay una cercanía y una relación personal con Dios. Porque empezamos a depender de Él, a confiar en Él, a poner toda nuestra plena confianza en Él. Entonces, dice el perdón de los pecados, ¿verdad? Por medio del el sacrificio tenemos acceso y tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque volvemos a decir que eso nos separa de Dios. Porque si recordamos, en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. La muerte, ¿verdad? Recordemos que Adán pecó, entonces entró la muerte, ¿verdad? Por el pecado que hay, entra la muerte, pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, porque Él te amó tanto que dio a su Hijo único para que tú creas en Él. Y por medio de creer en Él, tú puedas tener acceso y una cercanía a Dios y el perdón de tus pecados, de tus culpas. Entonces, por medio de ello nos da la salvación, ¿verdad? Por medio de Él nos salva de nuestros pecados. Tenemos la salvación del pecado y de la muerte, ¿verdad? De una muerte eterna, ¿verdad? Porque no solamente es que entró la muerte, sino que la muerte es eterna y es para siempre, ¿verdad? Cuando no tenemos a Jesús, cuando no creemos en Jesús, es una muerte eterna y para siempre. Y el pecado de esa muerte, del pecado es la muerte. Entonces, al creer en Jesús, ya cuando nosotros decimos, no, pues yo creo en Jesús, creo, ¿verdad? Creo en el único Hijo de Dios, creo que Dios por amor entregó a su único Hijo, a lo que más amaba lo dio, porque Él me ama tanto que envió a su Hijo, ¿verdad? Porque de tal manera Él me amó que dio a su único Hijo, para que yo crea en Él. Entonces, cuando tú crees, ya cuando tú dices, pues yo creo en Jesús y yo lo recibo a Jesús, entonces tú tienes acceso al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús dijo, cuando yo me vaya, les dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, no los dejaré, no estarán solos, sino que enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, ¿verdad? Dentro de ti el Espíritu de Dios empieza a vivir en ti y es el Espíritu Santo, Él te va a guiar, ¿verdad? Te va a guiar, ¿verdad? Para que tú puedas caminar conforme al propósito de Dios. Él te va a guiar, Él te va a consolar, Él te va, Él te va a dar ese poder espiritual que necesitas para vivir esa vida de fe, ¿verdad? ¿Cuál vida de fe? Pues en la vida de fe que tú empezaste a caminar cuando tú decidiste creer, ¿verdad? Creer en Jesús. Entonces sigue diciendo que el que en Él cree, en el que en Él cree no es condenado, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado. Entonces tú ya no tienes esa condenación
esa muerte eterna, sino que tú ya no eres condenado porque tú ya crees en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces, cuando tú no quieres creer en Jesús y tú rechazas a Jesús, ¿verdad? Es cuando viene la condenación, la muerte eterna, la condenación eterna para siempre. Para siempre tú te alejas de Dios, ¿verdad? Cuando tú no quieres creer en el Hijo de Dios, en el amor de Dios por ti, cuando decides no creer en ello, es una separación definitiva de Dios. Cuando dices, no creo, no quiero creer en ello, entonces esa es una separación definitiva de Dios. Viene ahora sí la condenación, ¿verdad? Porque Dios nos da acceso a Él por medio de su Hijo Jesús, por medio de creer en su Hijo. Entonces ese es el acceso que tenemos a Dios, creer en su Hijo Jesús. Sí, entonces es importante que tú creas en Jesucristo, ¿verdad? Que creas que Él es Hijo de Dios, que creas en el nombre de Jesús, en su nombre, ¿verdad? En el nombre que Jesucristo es el Hijo de Dios, que descendió del cielo y que volvió al cielo y está allá con el Padre. Entonces, Él es el Hijo de Dios y no hay nadie, ¿verdad? Como dice aquí te lo voy a leer aquí en el 13, donde dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice que no hay nadie que haya subido al cielo. Nadie lo hizo más que Jesucristo. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, nadie más subió al cielo, sino solo Él. Entonces solamente en el nombre de Jesucristo tenemos acceso hasta esa cercanía con Dios, ¿verdad? A no estar separados definitivamente, tenemos acceso a estar cerca de Él, al perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces Jesús vino a dar su vida para librarnos del pecado, del pecado de la maldad. Entonces, número 4, la humanidad no se pierda, ¿verdad? O para que nadie nos perdamos, ¿verdad? Para eso te amó Dios de tal manera que envió a su Hijo único para que creas en Él y para que no te pierdas. Dice aquí Juan 3:16. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Porque si no creemos en Jesucristo, nos perdemos, nos vamos a perder. Entonces, por eso es importante creer en el Hijo de Dios. Dice, la humanidad no se pierda, ¿verdad? Y volvemos otra vez a Romanos 6:23, que ya lo mencioné ahorita, que recordamos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Es la muerte para siempre. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Es una dádiva, ¿verdad? Entonces el pecado nos separa de Dios y nos dirige a la condenación eterna, a estar perdidos, ¿verdad? Sin Dios, sin Jesucristo, sin reconocerlo en nuestra vida, estamos separados de Dios y estamos totalmente perdidos, ¿verdad? Esto es según aquí en segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, al no reconocer a Jesucristo, a no creer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que no hay nadie que haya ido al cielo, sino solo Él, el Hijo de Dios, que es el puente para acercarnos a Dios. Si no lo hacemos, sufriremos de una pena eterna, ¿verdad? De una perdición eterna, nos vamos a perder para siempre. Entonces Dios no quiere eso para nadie, para ninguno. Él amó al mundo, entonces Él nos da acceso por medio de su Hijo Jesucristo. Él no quiere que nadie se pierda, que no se pierdan, ¿verdad? Que creamos en su Hijo. ¿Excluidos de qué? De la presencia de Dios. Excluidos de su presencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a creer en Dios, ¿verdad? La presencia del Señor está con nosotros para siempre, ¿verdad? Empezamos a experimentar su presencia, que Él está ahí para nosotros, para ti en todo momento. Por eso Él dio a su Hijo para estar siempre con nosotros, para que nosotros estemos con Él, cerca a Él. Entonces Dios entregó a su Hijo único. Jesús ocupó tu lugar en la cruz, ¿verdad? Para que tú no te perdieras, Él ocupó el lugar que te correspondía a ti, para que no te pierdas. Para que no te pierdas, Él ocupó el lugar, Él pagó tu pecado y tu culpa, para que tú no te pierdas, para que nadie se pierda, ¿verdad? Mientras tanto que
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en Jesús, en su Hijo único. Jesús ocupó tu lugar en la cruz, pagó por nuestros pecados, venció a la muerte en la cruz, ¿verdad? Algo bien importante es que cuando entra el pecado, por el pecado entra la muerte. Pero cuando Jesús muere en la cruz y Él resucita, Él vence a la muerte en la cruz. Entonces la muerte ya no es más, porque Él ya venció la paga del pecado. La paga de ese pecado es la muerte. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, venció a la muerte en la cruz y nos dio acceso a la vida eterna, ¿verdad? A no morir para siempre. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él venció a la muerte, ¿verdad? Entonces, pagó por nuestros pecados y venció a la muerte en la cruz para que no te pierdas, para que no nos perdamos. Dice, al resucitar en victoria para salvarnos, ¿verdad? Él resucitó en victoria, ¿para qué? Para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Y no perdernos, no ir a esa condenación a la que estábamos destinados si no creemos en Jesucristo, para no ir a este juicio eterno, ¿verdad? A este juicio eterno, y la Biblia nos habla en varias escrituras del juicio eterno, de la condenación eterna. Entonces, para que no vayamos a esa condenación eterna, ¿verdad? Es importante creer que Jesús nos amó y que envió a su Hijo Jesucristo y que creamos en Él, y no tener esa condenación eterna y no perdernos para siempre. Y del juicio eterno, librarnos de ese juicio eterno. Dice, para el que no practique la justicia y rechace la enseñanza, ¿verdad? Rechacemos a Dios, a la enseñanza que Dios nos da por medio del Evangelio, por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, por el cual nos da ese acceso a su presencia y a su amor a su amor con el que Él nos ama. Entonces, Entonces así es que nos ama Dios, ¿verdad? Con ese amor tan grande, tan grandioso, que Él dio a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo único, ¿verdad? A lo que más amaba, al Hijo que más amaba, porque era el único Hijo. Entonces, Él nos amó tanto que dio a su único Hijo para que creyéramos en Él, para no perdernos, ¿verdad? Entonces, y por último dice, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Mas tenga vida eterna. Entonces, al momento que Dios nos ama, que reconocemos a su Hijo único, ¿verdad? Y decidimos creer en Él para no perdernos, entonces Él nos da la vida eterna. Él nos da la vida eterna. ¿Y qué significa esto de la vida eterna? La vida eterna dice, nos da vida eterna, ¿verdad? Y la vida eterna es una promesa y la promesa más grande que la Biblia pueda tener, ¿verdad? Aunque la Biblia tiene muchísimas promesas para tu vida, ¿verdad? Cuando tú decides creer en su Hijo Jesucristo, tomas todas esas promesas, pero la promesa más grande, ¿verdad? La más grande es la vida eterna, ¿verdad? Él no quiere que nadie nos perdamos ni que vayamos a condenación, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Pero cuando Él resucitó, Él venció la muerte, venció el pecado, venció esa culpa tuya, que tú tienes acceso a la salvación de esa culpa, de esa condenación eterna, cuando tú decides creer en Jesucristo. Entonces, cuando tú decides creer, tienes ese acceso a esa vida eterna, a esa promesa más grande que puedes tener, que es la vida eterna, ¿verdad? Porque tal vez pensamos que la vida, ¿verdad?, es solamente esta vida, pero no, la vida va más allá de esta vida. Es una vida eterna, una vida cerca de Dios, de su presencia para siempre, ¿verdad? Eternamente, por la eternidad. Entonces, es una promesa muy grande, que es la vida eterna. En primera de Juan 1:25 dice, y esta es la promesa que nos ha dado la vida eterna, ¿verdad? Qué bonita promesa.
O sea, yo quiero esa promesa y yo deseo con todo mi corazón que tú anheles esa promesa, que tú anheles esa promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La vida eterna, de verdad. Y esta es la promesa que nos ha dado. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, ¿verdad? Qué bonito es vivir siempre cercano a Dios. Qué bonito es tener acceso a Dios por medio de su Hijo Jesucristo y creer en su nombre y creer en el Hijo de Dios y creer que nadie subió al cielo sino solamente Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que nos da acceso a la salvación, nos da acceso a Dios y nos da acceso a la vida eterna, a esa promesa tan maravillosa que es la vida eterna. Entonces nos da vida eterna y es una promesa, y la más grande de todas las promesas es la vida eterna. Y ese es un regalo de Dios, ¿verdad? La vida eterna es un regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a través de ello tenemos esa comunión con Dios desde ahora y para siempre, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, adoptamos esa promesa, ¿verdad? Nos hacemos parte de esa promesa y nos hacemos parte de tener esa comunicación con Dios o esa comunión con Dios también. Comunicación, ¿verdad? Comunión con Dios desde ahora y para siempre, ¿verdad? Para siempre, para la eternidad, porque acuérdate que Dios te amó con amor eterno, ¿verdad? Dios te ha amado. Y dice esa escritura que Él con amor eterno te ha amado, por lo tanto, prolongué mi misericordia, ¿verdad? La misericordia para con nosotros, ¿verdad? De tener acceso a Él por medio de su único Hijo, Jesucristo, que lo dio para rescatarnos a todos, para salvarnos a todos, ¿verdad? Entonces venció al pecado y a la muerte en la cruz. Tu pecado, mi pecado, ¿en dónde? En la cruz, ¿verdad? Ese grandioso, sacrificio que hizo Jesús al morir, ¿verdad? Siendo un hombre que no cometió pecado, que no hubo maldad en él, que no cometió mentira, pero él vino a cumplir lo que Dios había hablado de él, y que era, morir por todos nosotros para tener acceso a Dios, ¿verdad? Mediante creer en Jesucristo tenemos ese acceso. Teniendo ese acceso a una vida sin fin, a una vida eterna. Entonces quiero leerte ahí, dice en primera de Juan 5:11, dice, y el testimonio de esto, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, ¿verdad? Dice, y el testimonio de esto es que Dios nos ha dado vida eterna, Dios nos da vida eterna, y esa vida está en ¿quién? Esa vida eterna ¿en quién se encuentra? En Jesucristo. No se encuentra en nadie más que en su Hijo Jesús. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, en primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Que creéis en qué? En el nombre. ¿De quién? Del Hijo de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo, su único Hijo, porque Él te amó tanto que dio a su único Hijo para que creas en Él, para que no te pierdas, para que no vayas a condenación eterna, ¿verdad? Y tengas acceso a esa vida eterna, ¿verdad? Que Él nos ha prometido, ¿verdad? Esa promesa tan grande y tan maravillosa que es la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo y de creer en el nombre de su Hijo, porque nadie subió al cielo sino solo Jesús, ¿verdad? Nadie subió al cielo y por Él tenemos acceso a Dios y somos reconciliados con Dios. Y el pecado ya no tiene ese poder sobre nosotros, ¿verdad? No quiere decir que no pecamos, ¿verdad? No quiere decir, porque todos pecamos de alguna manera, pero Cristo pagó por ese pecado, y si tú crees en Él, tú eres libre de ese pecado. Eres libre, y al momento que tú crees en Jesucristo y empiezas a caminar en el propósito de Dios para tu vida, en el propósito, en esa salvación que Él te da. Entonces vivir para siempre en su presencia, ¿verdad? Qué bonito y qué maravilloso
vivir para siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? En esa vida eterna que Él quiere darnos. Entonces este pasaje, ¿verdad? Es pues un pasaje súper extraordinario, ¿verdad? Y es la manera y el máximo amor que puede tener alguien por ti es el amor de Dios para ti. Dios te ama, Dios nos ama grandemente. Entonces está en nosotros elegir, ¿verdad? Ahora sí que nosotros elegimos si queremos esa vida eterna junto a Él, junto a Dios. Para tener acceso a esa presencia, elegimos. Entonces yo anhelo que tú elijas a Dios y que tú elijas creer en el Hijo de Dios que es Jesucristo, ¿verdad? Para que tengas acceso a esa vida eterna, a esa vida con Dios para siempre, ¿verdad? Sin fin. Entonces terminamos con este versículo que sigue ahí en Juan 3:16, que dice, es Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿verdad? No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que llévate esta palabra en tu corazón en este día, medita en ella, piensa en ello, y que Dios no condenó a nadie, en verdad, cuando envió a su Hijo, no quiere condenar al mundo, al contrario, Él quiere salvar al mundo. Él vino a salvarlo para que sea salvo por Él. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, el mediador, ¿verdad? El mediador es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por medio de quién? De Jesucristo. No podemos ir al Padre ni tener acceso si no creemos en su Hijo unigénito, en Jesucristo. Entonces Él no condena al mundo, sino Él vino a salvarte. Entonces espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Es una palabra muy bonita, es el amor de Dios para ti. Llévala en tu corazón, piensa en ella. Y si tú dices, me gusta esa palabra y no conozco a Dios y quisiera yo, ahora que escucho ese gran amor que Dios tiene por mí, quiero recibir a su Hijo Jesucristo y empezar a creer en Él, ¿verdad? Recibir a su Hijo para no perderme y tener acceso a esa vida eterna, ¿verdad? A esa vida eterna, que Dios nos da, ¿verdad? Ese regalo, esa promesa. Entonces yo te invito a que hagas ahí, una oración, que inclines ahí tu rostro y que hagas esta oración conmigo y que puedas recibir, para que puedas recibir a Jesucristo como el único Señor de tu vida y tu Salvador. Entonces dice así: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado. Te pido que me perdones y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme libre y lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén y amén, ¿verdad? Entonces, si has hecho esta oración, has recibido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, al Hijo de Dios, ¿verdad? Al único Hijo de Dios, has recibido, y hoy Dios va a hacer una transformación en ti, ¿verdad? Créelo que así es, ¿verdad? Yo cuando hice esta oración hace muchísimos años, ¿verdad? Ya mi vida no fue igual, no fue la misma, gracias a que creí en el Hijo de Dios, ¿verdad? En el nombre del Hijo de Dios, en ese amor que Dios tuvo para conmigo. Entonces yo quiero que tú empieces a experimentar ese gran amor, esa vida distinta, diferente que Dios quiere darte, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces eso es todo por el día de hoy. Que sigas teniendo un muy buen día. Así es que te saluda Sonia y deseo muchas bendiciones para ti. Nos vemos en la siguiente palabra, ¿verdad? Espero que haya sido de mucha bendición para ti.